Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver el ejercicio número 10 de esta serie de ejercicios resueltos con bucles en Python. Este ya sería entonces el último video de esta serie y tenemos que construir un programa que reciba como dato un número entero positivo y escriba una figura como la que se muestra a continuación, que es esta figura en forma de una flecha hacia la derecha. En este ejemplo, el usuario escribió como entero positivo el número 6. Entonces, lo que vamos a hacer primero que todo para poder hacer este programa es pedirle al usuario ese número n. Entonces voy a crear una variable que se llame n, va a ser un entero, necesitamos solo un número entero. Vamos a colocar un input para que el usuario pueda ingresar información por pantalla y vamos a escribir un texto como por ejemplo ingrese el número que desee. Dos puntos. Y ahora vamos a comprobar que este número sea un entero positivo. Entonces solo vamos a trabajar si n es mayor que 0. Solo si n es mayor que 0, por ahora vamos a imprimir un mensaje que diga aquí correcto. Y en cualquier otro caso vamos a escribir un mensaje que diga el número escrito o el número ingresado no es correcto. Inténtelo nuevamente. Bien. Ahora ya sabemos que vamos a trabajar solamente con los n's mayores que 0, que son los números que necesitamos. Para poder hacer esta figura en específico tenemos que entender cómo funciona un bucle dentro de otro bucle. Es indispensable. Si no entendemos cómo funciona esto, no vamos a poder realizar este ejercicio. Pero si lo entendemos, de hecho nos ayudará a resolver cualquier ejercicio de este tipo, en el que tengamos que resolver o hacer una figura después de que el usuario ingresa un número. Entonces, lo que vamos a hacer primero que todo es nuestro primer bucle. El primer bucle, lo que yo quiero que haga es que vaya desde el número 1 hasta el número que el usuario escoja, hasta el número n, por ejemplo el número 6, como está ahí en la imagen. Entonces para eso yo voy a crear un bucle for que va a tener pues una variable que es la que va a iterar, en este caso va a ser la variable i, y voy a decir que esa variable va a iterar dentro de una lista que se crea con la función range. Esta función range yo quiero que empiece desde 1 hasta la n, al número que el usuario haya escogido. Pero recuerden que si yo hago esto, miren, por ejemplo, yo voy a escoger el número 6. Miren que si yo hago esto, en realidad este bucle está imprimiéndome, porque eso es lo que le dije que hiciera para mostrarles esto, los números que están dentro de la lista y solo están del número 1 al 5 y yo necesito que esté hasta el número 6. Eso es para los que ya sepan algo del bucle for y para los que ya hayan visto obviamente videos anteriores, porque el primer parámetro que toma esta función range es el primer número de la lista y aquí lo tenemos, se incluye dentro de la lista, mientras que este último argumento es el último número de la lista sin incluir ese número, lo que hace que aquí no esté el número 6 porque es el último número de la lista pero no está incluido. Se puede solucionar muy fácilmente sumándole 1 a este argumento, de manera que cuando yo vuelva a correr el programa, si coloco el número 6, pues ya aparece. Es como si aquí ya estuviera evaluando el número 7, y 7 sería el último, y no aparece en la lista. Ya tengo una lista del 1 hasta el 6. Miren que ya tenemos una parte del programa, que es escribir los números del 1 hasta el 6. Ya tenemos por lo menos esta parte de acá. Bien. Lo que vamos a hacer dentro de este ciclo, de este bucle for, es crear otro bucle for. Normalmente por convención, si se escribe un segundo bucle, o más bien un bucle dentro de otro bucle, este segundo tiene como iterador la letra J. Ustedes pueden colocar cualquier variable que quieran, pero por convención se coloca la letra J. Y ahora, ¿yo qué necesito que me haga este bucle? Yo necesito que este bucle escriba todos los números que estén antes del número en el que esté mi iterador i. Por ejemplo, si mi iterador i está en 1, pues lo dejamos hasta ahí. Pero si está en 2, como es la segunda vez, quiero que escriba el 1 y el 2. Si está el 3, quiero que escriba el 1, 2 y 3, etc. Entonces lo que vamos a hacer es crear este bucle desde 1, porque siempre va a empezar en 1 mi lista, siempre va a empezar aquí en 1. Miren que todos estos empiezan en 1 y yo quiero que lo lleve hasta el número en el que esté mi iterador. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o cualquier número n. Recuerden que ese número lo está tomando mi iterador i, entonces yo quiero ir desde 1 hasta i. Pero como quiero ir hasta ahí, recuerden que este número no está incluido en la lista, tengo que sumarle 1. Es exactamente lo mismo que lo que hicimos aquí atrás. De manera que si ahora yo imprimo mi variable j,
miren lo que va a pasar. Voy a ingresar el número 6 y se ingresa el 1, bien, luego el 1 y el 2, bien, el 1, el 2 y el 3, el 1, el 2 y el 3 y el 4, etc. Todos los números anteriores al valor que va tomando mi i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tenemos que entender que primero se resuelve este bucle de acá. Este es el principal, por decirlo así, y dentro de este hay otro bucle. Entonces, primero i vale 1 y mientras i valga 1, todo esto se va a ejecutar. Esto se va a acabar, nomás empiece, porque solo me va a escribir el número 1, se va a imprimir precisamente y se va a devolver a este bucle. I va a valer 2, por eso está aquí el 2, y se va a ejecutar entonces una J que va desde el número 1, por eso empieza aquí desde el número 1, hasta ese número que toma mi variable i, que es 2. Luego i va a crecer a 3 y luego vamos a volver a empezar desde el 1, pero ahora hasta el 3. 1, 2, 3, etc. Eso es lo que vamos haciendo hasta ahora. Pero obviamente miren que pues se está imprimiendo todo hacia abajo y yo necesito que este 1 y este 2 estén en la misma fila, este 1, 2 y 3 estén en la misma, etc. Yo lo que necesito es que después de que él me imprima bueno, después del primer número, después de cada número, no me imprima el siguiente número abajo, sino que me lo imprima al frente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la función print normalmente lo que hace es imprimir y hacer un salto de línea. Para evitar ese salto de línea, yo puedo colocar una coma, la palabra end igual, y esto le dice a mi función print con qué quiero que termine o qué quiero que vaya después de esa variable. Yo le puedo decir que quiero que vaya después sencillamente nada. Puedo colocar unas comillas. Eso hace lo siguiente, que si yo coloco el número 6, me aparezca esto. Entonces ahora todos aparecen en la misma fila. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, etc. Todos están apareciendo en la misma fila, es decir, ya me los está imprimiendo al frente. Aquí el programa me los está pidiendo con un espacio en medio. Entonces miren que si yo le digo que después de que me imprima cada J me haga un espacio, él me va a hacer precisamente un espacio. Entonces ya todos están separados por un espacio. Pero todavía nos falta una cosa y es que necesito que este esté en una fila, este en la siguiente, etc. Para hacer eso sencillamente yo sé que esto es cuando i vale 1, esto es cuando i vale 2, esto es cuando i vale 3, cuando i vale 4, etc. Siempre entre un salto de línea y el otro pasa cada que se mueve o cada que se itera en esta variable i. Por lo que yo puedo hacer ese salto de línea aquí, yo puedo hacer un print y unas comillas sin absolutamente nada. Recuerden que print sencillamente imprime lo que está acá y hace un salto de línea. Me voy a aprovechar de esa función para que ahora, si yo coloco el número 6, me esté haciendo bueno, cada que pasa al iterador i, un salto de línea. Me imprime un salto de línea y ahora sí se imprime el resto. Entonces ya tendríamos la primera parte del programa, que es hacer esta parte de acá. Ahora vamos a la segunda parte del programa, que es hacer esta parte de acá. Evidentemente, no lo he dicho, pero pues es obvio, esto pasa con cualquier número. Yo puedo colocar 4, yo puedo colocar 8, no importa, con cualquier número, como es un bucle y tiene los argumentos precisos para hacer esto, pues siempre va a pasar con cualquier número. Ahora necesito devolverme, como les comentaba, y eso lo voy a hacer aquí abajo. Digamos que esta es la primera parte, esta es la parte ascendente, la que estoy señalando. Después de que se termine esa parte ascendente, quiero empezar con la parte descendente, por lo que voy a hacerlo en la misma línea en donde está el primer for. Aquí voy a crear otro for, y si yo quiero lo puedo hacer incluso con la misma variable i. No importa porque en este momento ya habré acabado esta parte de acá, ya puedo reutilizar esa variable i. Y puedo hacer una variable i, pero ahora ¿en cuál rango? Yo necesito que ahora el rango sea hasta, si el usuario colocó el 8, por ejemplo, hasta el 7. Ya quiero que me haga solo esta parte, hasta el 7, y vaya disminuyendo al 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces, yo lo necesito desde el número n menos 1, es decir, yo lo necesito, no importa cuál número coloque el usuario, pero necesito el anterior. Entonces, n menos 1 hasta el número 0. Recuerden que este es el último número de la lista sin incluirlo. Entonces yo voy desde el 7 hasta el 1. Y si yo coloco aquí 1, pues ya saben que la lista se va a crear hasta el 2. No, yo necesito que vaya hasta el 0 para que el último número de esa lista sea el 1. Pero se estarán dando cuenta que estoy colocando aquí el número mayor y aquí el menor. Necesito colocar un tercer argumento dentro de este bucle, para eso separo con otra coma, que sea menos 1. Este menos 1 lo que le dice a Python es que este bucle se va a recorrer al revés, se va a recorrer desde el 7 hasta atrás, va a ir restando
menos 1 a mi iterador i. Entonces va a valer 7, luego 6, luego 5, etc. Y lo que vamos a hacer en esta parte es exactamente lo mismo. Yo lo único que necesito en esta parte es imprimir un salto de línea. Para los números, para eso sí voy a hacer un ciclo for que empiece, puede ser con mi letra J, y va a tener un rango. ¿Cuál rango va a tener? Pues precisamente el mismo. Va a empezar desde el 1, porque quiero que imprima desde el número 1, hasta el número en el que esté mi variable i, esta de acá. Entonces 1, i más 1. Y va a ser exactamente lo mismo, que es imprimir el número que tenga esa J, hacer un espacio y luego pues se va a ir iterando. Entonces si corremos el programa ahora, podemos colocar el número 6 y vean cómo ya está haciendo el mismo dibujo que nos están pidiendo. Entonces esta parte hay que entenderla, ¿no? Aquí yo coloqué el número 6, ya sabemos que esta parte hace todo el trabajo hasta esta parte, pero para devolverse estoy haciendo este iterador que va desde el 5 en este caso, por eso termina hasta el 5, hasta el 0. Entonces el primer valor que toma es 5. Tengamos eso en cuenta. El primer valor de i es 5. Y yo le estoy diciendo a esta variable j que gracias a un range que crea una lista que va desde el 1 hasta el 5, esta lista, quiero que me la imprima dígito por dígito, es decir, imprímame el valor de j y después un espacio. Entonces pues va al 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, gracias a este menos 1, ya el siguiente valor de i va a ser 4, va a pasar lo mismo, va a ser 3, va a ser 2 y finalmente va a ser 1, que es precisamente lo que necesitamos. Y luego, pues si el usuario ingresa un número que no es correcto, recuerden que tenemos que pedirle al usuario de nuevo el número. Entonces yo todo esto lo acabo de tabular para poder aquí colocar una variable comprobar que sea false. Creo que en los videos anteriores había colocado true, en realidad no importa, voy a sencillamente colocar lo mismo que antes y voy a colocar esto, que mientras comprobar, entonces se repita todo este bucle. ¿Qué significa esta parte? Que mientras comprobar sea true, esto es igual que decir esto, mientras comprobar sea igual a true, solo que no es necesaria esa última parte, pues se va a volver a repetir desde el principio este bucle. Se va a hacer un bucle precisamente en todo esto que está tabulado. Pero comprobar solamente va a ser true cuando el número ingresado no es correcto. Si el número ingresado es correcto, es decir, si n es mayor que 0, yo lo primero que voy a hacer es decir que comprobar es igual a false, de manera que se puede ejecutar el programa, pero no se vuelva a preguntar por el número. Mírenlo acá, si yo coloco el número 0, me va a decir que no es correcto, evidentemente no puedo hacer este dibujo con el número 0, tampoco con un número negativo, pero si coloco un número positivo, ahora sí está haciendo el dibujo correctamente. Entonces ya tenemos la parte en la que si el usuario coloca un número que no es, se le pregunta de nuevo por ese número. Y eso es básicamente todo. Este video no va a tener una segunda parte porque me parece a mí que la mejor forma de hacer esto es con un for dentro de otro for, que tuve que haber señalado al revés, ¿no? Un for dentro de otro for. Y pues con un bucle while o llenar esto de bucles while no es de ninguna manera la mejor opción de hacer este programa. Entonces, así como el ejercicio 9 lo resolvimos solo con el bucle while, dejemos este solo con el bucle for, que es un ejemplo perfecto de cómo se usa el bucle for. La cantidad de veces, como sabemos la cantidad de veces que se repite este bucle, pues para eso se usa el bucle for. Y pues aquí igual tenemos un bucle while, que ya hemos igual practicado en los videos anteriores. Entonces dejo este video hasta aquí, espero que les haya gustado no solo este video, sino como tal toda la serie de ejercicios resueltos con bucles. Digamos que los bucles while y los bucles for son algo difíciles de entender cuando uno está empezando a programar, pero resolviendo ejercicios como este se vuelve una práctica muy fácil de entender y aparte se vuelve algo muy intuitivo a la hora de programar. Entonces espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuerden que este código va a estar disponible en el blog, igual que todos los demás, aunque justo ahora no lo he actualizado, solo que puede que vean esto en el futuro cuando ya esté actualizado, entonces este comentario pues no vaya a ningún lado. Pero igual, entonces dejamos el video hasta aquí, nos vemos en una siguiente serie de Python que va a ser sobre funciones, pero por ahora nos vemos con los siguientes videos que van a ser estos ejercicios resueltos en Java, en MATLAB y quién sabe si tal vez en algún otro lenguaje de programación. Espero que les haya servido. Hasta luego.